Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Museo de Arte de Ciudad Juárez. Esta noche más, una noche más de nuestros eventos que hemos llevado realizando para el Día de Muertos del 2020. Como sabemos, pues la situación de la pandemia no ha cesado un poco en el estado. Entonces les pedimos pues que nos acompañen esta noche, que hagan lo más posible de no salir de sus casas, si es necesario, ¿verdad? Y pues esta noche tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Efraín Rangel. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Cristian. ¿Todo bien? Aquí, pues también el encierro. Sí, pues no hay de otra, doctor. Más que nada, pues este día nos acompaña el doctor Rangel con un tema muy interesante, el chamet, la morada de los muertos de los grupos indígenas de la región del Gran Ayar. Les voy a hablar un poquito de la semblanza de nuestro invitado para que conozcamos más de quién nos habla en esta noche. Efraín Rangel Guzmán es originario de Guajori, ya se me fue. Guajicori. Guajori, Nayarit, Guajicori, Nayarit. Estudió licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit de 1997 al 2000. Del 2002 al 2007 estudió la maestría y el doctorado en Ciencias Humanas con especialidad en estudios en las tradiciones en el Colegio de Michoacán, en la ciudad de Zamora, Michoacán. En el 99 fue galardonado con la medalla Nayarit a la investigación científica. En el 2009 ganó el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún en Etnología y Antropología Social con su tesis de doctorado entregado por Conaculta y el INA desde el 2010 a la fecha. Desde el 2010 a la fecha es profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ha seguido cultivando líneas de investigación relacionadas con historia, religiosidad popular, tradiciones y cosmogonía de los grupos indígenas de la región del Gran Ayar, Nayarit, Sinaloa y Durango. Su afán por especializarse en las líneas de investigación mencionadas lo ha llevado a publicar una serie de libros, artículos y capítulos de libros en el ámbito nacional e internacional. Las publicaciones más importantes de la autoridad del doctor y coordinadas son Imágenes e Imaginarios, Construcciones de la Región Cultural de Nuestra Señora de Guajicori, Los Sentidos de la Muerte, Discursos y Tradiciones entre Peregrinos, Imágenes Milagrosas y Santuarios en el norte de México, y De lo Efímero a lo Eterno, Muerte y Transición. Por su entrega en la investigación y docencia desde el 2011, cuenta con el reconocimiento al perfil deseable que otorga el Programa Nacional de Mejoramiento del Profesorado. Y a partir de la misma fecha se le ha distinguido como investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, dependencia respaldada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Pues todo un gran trabajo durante estos años. Me comenta, doctor, que ya tiene 11 años ya viviendo en Ciudad Juárez, y pues, qué más que dejarlo aquí con el público para que puedan escuchar su plática esta noche. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, vamos a darle inicio a esta presentación y espero que les guste también. Voy a compartirles una presentación para... Creo que tengo aquí un poquito de problema, Cristian. Dígame, doctor, ¿qué pasó? Lo del asunto de la música, ¿cómo lo...? Perdón. ¿Sí? ¿Le quiere poner pausa? Quiero compartir la presentación que no la veo. A ver, creo que se está viendo, ¿eh? No hay ningún problema con la presentación. Ok. Si gusta nada más ponerla para toda la pantalla para que el público pueda ver la presentación completa. Ahí quedó, Cristian. Perfecto. Gracias, doctor.
Muy buenas noches, tengan todos los presentes. En este sitio virtual, agradezco mucho la invitación de parte de Cristian Diego, miembro coordinador del evento, que se realiza a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez, en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy es un día de fiesta muy significativo para la cultura y tradiciones de nuestro México. La tradición del Día de Muertos es la que más nos representa a lo largo y ancho del país y en el mundo donde saben que existimos. Es la tradición que nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces, que todos los años que acudimos a celebrarla revitalizamos nuestra identidad. Bueno, se me ha invitado para platicarles un poco sobre el pensamiento cosmogónico que tienen los grupos indígenas de la región del Gran Nayar acerca de la muerte. La conferencia la he titulado El Chamet, la morada de los muertos de los grupos indígenas de la región del Gran Nayar. La exposición la dividiré en 4 partes. En la primera, introducción, ofrezco algunos pormenores de la región de los muertos en diversas culturas y establezco algunas pistas de la ubicación geográfica del Chamet. En la segunda parte, me refiero al ritual fúnebre de la corrida del alma o del muerto. En la tercera, abordo el mito de los jabones o camino de los muertos. Y en la cuarta, se reflexiona sobre las coincidencias entre los grupos indígenas de la región del Gran Nayar sobre la ubicación del Chamet. Parte 1. La región de los muertos, destino final de los fallecidos, suele ser la continuación de otra vida o el lugar donde se vuelven nada los que vivieron. En las distintas culturas mesoamericanas, la región de los muertos se ha denominado de diversas maneras. Los mayas le nombran Xibalbá, los aztecas Mictlán, los huicholes Neirata, los cora Chametla o Chamitla, los mexicaneros y tepehuanes Chamet, Chameta o Chametla, solo por mencionar algunos. La idea sobre lo que hay más allá de la muerte parece marcar una historia de intercambios y apropiaciones culturales que permiten establecer coincidencias sobre el destino de quienes mueren entre los diversos habitantes del Gran Nayar. Geografía donde coexisten los grupos indígenas cora, huichol, mexicanero, tepehuanes, así como mestizos. Entre los grupos mencionados existen diversas narraciones míticas que parecen coincidir acerca del sitio determinado al que llegan los muertos, lo que nos lleva a discutir la existencia de un lugar específico como tal. Se trata de una región marcada por la presencia de una mayoría mestiza que tiene como frontera física el Océano Pacífico, el norte de Nayarit y sur de Sinaloa. Para contextualizar la geografía referenciada como lugar de los muertos en la cosmogonía de los grupos de la región del Gran Nayar, tomaremos como referente principal una versión del mito denominado los jabones, que alude al destino de los muertos. Sigue una ruta de sierra a costa y establece puntos simbólicos distribuidos en la geografía del sur de Durango, el norte de Nayarit y el sur de Sinaloa. Pero antes de hablar de la travesía que siguen los muertos en el inframundo, trazada en el mundo terrenal, ofreceré algunos pormenores de cómo se preparan los muertos entre el grupo tepehuano para su partida. Segunda parte. Ritual fúnebre denominado corrida del alma. El ciclo de vida de una persona termina con la muerte, pero esto puede llegar por vía natural, brujería o por castigo de los dioses cuando se ha faltado a sus disposiciones. Se cree que el Maracame es el único que puede averiguar el motivo real
por el que llega la muerte. Se considera como el intercesor de los dioses. Cuando fallece alguien en el sueño, se transporta hacia el mundo de las deidades donde ésta le informa por qué se trozó la vida de esa persona y al volver a la tierra les da razón a sus familiares. Una vez sepultado el difunto en el cementerio, se espera un año para realizar el ritual llamado correr al muerto o correr el alma. Esta ceremonia se realiza porque se piensa que el difunto todavía anda entre los vivos a pesar de que su alma dejó de pertenecer a este mundo. Se piensa que puede espantarlos, perjudicarlos con alguna enfermedad o llevarse con él a los familiares. La ceremonia dura 5 días, en los cuales se reúnen los parientes en la casa del fallecido. Ayunan, se abstienen de tener relaciones sexuales, de consumir bebidas embriagantes, de comer sal y de hacer coraje o decir malas palabras. A este ritual le llaman estar benditos, porque cumplen con un conjunto de abstinencias, con lo cual llegan a un estado de purificación. También es muy significativo el hecho de que los tepehuanes tienen establecida la regla ancestral de no llorarle al difunto, pues existe la creencia de que si expresan así sus sentimientos, el finado se resiste a partir, a desprenderse de la familia, o que decida no irse y estar entre ellos para siempre. Para el ritual de correr el alma, se construye un pequeño altar donde se colocan todas las pertenencias del muerto, además de agua, mezcal y los alimentos que más le gustaban, sin contar las velas y las flores. Cabe señalar que el ofrecimiento de alimentos que se realizan en esta ceremonia es de vital importancia entre los grupos indígenas, ya que el difunto come y se abastece de alimentos para emprender el largo viaje. Es decir, se dota de una serie de enseres como un traje de ropa limpia, huaraches, sombrero y alimentos. Simbólicamente se le deposita en la tumba un costalito que contiene tortillas pequeñas, pinole, agua, etc. Con este ofrecimiento se cree que el difunto no le faltará comida para alimentarse durante el trayecto y para ofrecer a los personajes que se encontrará en el camino, aquellos a los que le va a rendir cuentas o a pedir perdón. Este también es garantía para que pueda regresar después de un año a esta ceremonia de correr al muerto. Durante los 5 días, el maracame pronuncia una serie de oraciones, se transporta al lugar donde anda perdida el alma del difunto y trata de convencerlo para que regrese a presenciar la ceremonia que sus familiares y amigos le han ofrecido con el fin de que pueda realizar el viaje al Chamé. Señalan algunos informantes tepehuanes que cuando lo convence el curandero, se dan cuenta que llega porque se siente un aire lento, como si soplaran suavemente en tu cara. A los 2 o 3 días se despide al muerto. Para ellos, si existe la forma de conducirlo a la iglesia, lo hacen. Pero antes de ingresarlo, le dan 5 vueltas al templo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez que sale de la iglesia, lo trasladan al cementerio. Allí avientan algunos cohetes a la fosa para ahuyentar los malos espíritus y también le dan 5 vueltas en la misma forma como lo hicieron en la iglesia. Lo sepultan en la siguiente orientación: la cabeza hacia donde sale el sol, que es el oriente, el lugar de la luz, y los pies hacia donde se mete, el poniente, lugar de la oscuridad. Entonces se continúa con la ceremonia de cortar a los vivos. Esto significa que todavía en ese momento los parientes estaban unidos a él. De allí el curandero, con el haz de las flechas y plumas, ahuyenta al difunto, lo separa de los familiares. Los parientes forman una procesión detrás del curandero y lo ahuyentan hacia alguna quebrada o lugar donde ya no sepa regresar.
Se le obliga a ir hacia el lugar donde se mete el sol, al poniente, pues ahí es la morada de los muertos, es decir, el Chamel, en la costa entre Nayarit y Sinaloa. Por su parte, entre los aztecas también realizaban algo parecido a lo descrito anteriormente. Los familiares del difunto llevaban a cabo ciertas ceremonias para ayudar al muerto en su viaje al inframundo. Estas podían prolongarse hasta 80 días y podían ser 1, 2, 3 o 4 años después de haberse muerto la persona. Una vez que se terminaba tal ritual, ya no había nada que hiciera regresar al muerto. Se pensaba que había llegado a Chiconomictlan, el noveno infierno, y era aquí donde dejaba de existir definitivamente, desintegrado y abolido. Se sumergía en la nada. Bueno, ahora sí, me permito referirme al mito Los Jabones o Camino de los Muertos. Esta versión se considera la más completa que se recopiló en la zona de la comunidad de Santa María de Ocután, municipio del Mezquital, en el sur de Durango, y el Nayarit, en la sierra del municipio de Guajicori, que limita la zona indicada. Parte 3. El mito del Camino de los Muertos. La observación de la naturaleza para los pueblos originarios asentados en el Gran Nayar, tal como lo establece Broda para otros pueblos indígenas, influye en la construcción de la cosmovisión. En tal sentido, el medio contribuye a que se fijen códigos y reglas que moderan la vida cotidiana y el devenir histórico, de manera que el territorio se presenta en el inconsciente colectivo de forma simbólica que llega a adquirir un sentido fundamental de dominio de fuerzas naturales, pero también espirituales, que pueden ser concitadas y por cuyo concurso los hombres mismos pueden transitar exitosamente por la vida o por la muerte, que es una forma de vida, según sea el caso. Entonces, el territorio apropiado por entes humanos se puede apreciar como una especie de dominio que se opone y complementa con un territorio simbólico regido por seres sobrenaturales. El mito se aprecia como un listado de reglas que regulan la actuación de los indígenas en relación a la moral, a la flora, a la fauna y a los rituales durante su vida terrenal y después de la muerte. Al cumplir los mandamientos impuestos por las divinidades, aseguran el gozo de una vida prolongada, buena salud, buenas cosechas y felicidad. En la muerte se reflejarán las buenas o malas acciones. Los castigos vendrán solo si la vida de los individuos no fue ejemplar o si faltaron a los cánones de obediencia. Sin embargo, cabe destacar que para los indígenas en la vida hay actos buenos y malos que deben efectuarse, porque la vida no contempla solo una bondad, solo pura bondad. El mito de los muertos, del camino de los muertos, no es exclusivo de la cultura tepehuana. También existe en muchas otras, y en ocasiones hay versiones muy semejantes. Tal es el caso de las versiones registradas en la región del Gran Nayar por algunos estudiosos como los siguientes. Kurz, en su libro publicado en 1972, Mito y Artes Huicholes. Sánchez, 1980, Etnografía de la Sierra Madre Occidental, Tepehuanes y Mexicaneros. Leal Carretero, 2002, Surabé o la Ruta de los Muertos, Mito Huichol en 3 actos. Iturriós, 2002, Reflexiones sobre la identidad étnica. Alvarado, 2004, Atar la vida, Trozar la muerte, el sistema ritual de los mexicaneros de Durango. Reyes, 2006, Tepehuanes del Sur, pueblos indígenas del México contemporáneo. Rangel, 2008, El camino de los muertos en la cosmogonía tepehuana. La narración denominada Los Jabones se desarrolla en el territorio simbólico, pero también físico,
aparentemente opuesto por pertenecer a dos formas de realidad, pero que se complementan para explicar el mundo. La travesía que, de acuerdo con este mito, siguen los finados, parte de la comunidad de Zihuacora, ubicada al sur del municipio del Mezquital, Durango, y culmina al sur de Sinaloa, es decir, corre en dirección oriente-poniente. En la versión que se expone, el mito contempla 11 estaciones. Los casos de agua caliente, los perros, el peñasco de penes y vaginas, el árbol de pino, el árbol de clavellino, el tejón, el cuervo, los jabones, la cárcel, las campanas de los muertos, el chamet. En la mayoría de estos, los muertos tienen que cumplir ciertas exigencias para poder continuar en su recorrido. La primera estación, se habla de 5 casos de agua caliente. Es la primera fase donde se castiga a los muertos. Dicho lugar se encuentra a 1 kilómetro río abajo de la comunidad de Zihuacora. En este sitio, la pena se aplica a todos aquellos hombres que en vida, por ejemplo, no tomaron como esposas o amantes a 5 mujeres o se excedieron de la cuenta. En el caso de las mujeres, el motivo que induce a la aplicación del castigo es distinto. Ellas tuvieron que haber sido infieles o haber practicado el incesto o tenido relaciones sexuales antes de la edad permitida, 12 o 14 años, como establece la norma tradicional. Segunda estación, los perros. Se dice que los muertos son esperados por un perro negro y un blanco. El negro es el que castiga a los indígenas y los cruza el río, mientras que el blanco hace lo propio con los mestizos. Entre los tepehuanes, el perro es un animal sagrado, como también sucede en otras culturas. Por eso en la vida deben cuidarlo, darle de comer y no lastimarlo. Porque si hacen lo contrario, el Can los castigará brutalmente en la otra vida. En su morada, los muertos tendrán que pedirle perdón y convencerlo, ofreciéndole comida o agua, según sea el caso. Después de castigarlos, el perro decide cruzarlos sobre su nariz. Los perros se encuentran a unos 20 metros de los casos de agua caliente. Son 2 rocas grandes ubicadas sobre la corriente del río en Zihuacora. Tercera estación, el peñasco de penes y vaginas. Este lugar se localiza al otro lado del río, rumbo a Guajicori. Se denomina así porque sobre la roca se encuentran grabados muchos órganos sexuales femeninos y masculinos. Allí hacen escala los hombres y las mujeres que han caído en debilidades sexuales similares a las señaladas para la primera etapa del recorrido. El castigo consiste en cargar sobre su cuello durante el resto de la ruta una serie de órganos en un arnés semejante a un rosario, hasta que llegan a la cárcel o piedra de los muertos. Al hombre le cuelgan vaginas y a la mujer penes, según sea el caso del exceso. Quinta estación, el árbol de pino. Más bien, cuarta estación. Aquí me faltó una diapositiva. El árbol de pino. De aquí en adelante, el camino va ascendiendo por una montaña muy alta, de unos 1900 metros sobre el nivel del mar. El árbol sagrado de pino no tiene una ubicación específica. Su referencia más bien tiene que ver con la especie en general, que debe ser cuidada, pues los provee de madera y otros satisfactores. Según el mito, para honrar al árbol, los muertos deben realizar el ritual de cortar hojas y regarlas sobre su morada, en señal de arrepentimiento por haber talado el bosque de manera inmoderada o por haber encendido fuego en los campos.
El árbol castiga a los infractores azotándolos con sus ramas y otorgándoles el perdón cuando reciben las súplicas. La quinta estación, el árbol de clavellino. El árbol de clavellino pochote se le denomina clavellino flor a la flor y pochote a la vaina, que es el fruto. Regularmente se encuentra en las barrancas y, al igual que en el caso anterior, no se localiza un sitio específico en la ruta. En su morada, los finados realizan el mismo ritual que con el pino. Las flores del pochote suelen utilizarse mucho en las ceremonias religiosas. Con ellas se adornan los altares de las iglesias y sus semillas son comestibles. Sexta estación, el tejón. El camino sigue ascendiendo. Al llegar al lugar en que está el tejón, este lo aruña o muerde al difunto si en vida no cumplió con la ceremonia de ofrecimiento de los alimentos en su lugar sagrado, o si por coraje lo golpeó y hasta lo mató cuando le comió la siembra. El difunto tiene que pedir perdón y ofrecerle agua o comida para que deje de torturarlo. Como pueden ver, aquí es donde se requiere algo de los alimentos que los familiares en la ceremonia de la corrida del muerto le proveyeron. Séptima estación, el cuervo. El difunto se encuentra con este animal, que le hace los mismos reclamos que el tejón y que el perro: alimento, agua, o haberlo herido o matado cuando se comió los granos de la siembra. Los indígenas ubican este personaje en la falda del cerro frente a la comunidad de Zihuacora, hacia la parte alta de la ubicación del peñasco que tiene grabados los penes y vaginas. Octava estación, los jabones. Es un sitio formado de pedacería de piedras de distintos tamaños, cuya forma es rectangular. Al lado izquierdo del camino, de oriente a poniente, se encuentran rocas gigantes, en la cima de las cuales hay piedras pequeñas, cuya forma asemeja a la de los jabones. Se cree que cuando los muertos pasan por ahí, toman una de estas para bañarse en el lugar al que denominan la cárcel, donde reposan por un tiempo mientras terminan de pagar todas las culpas. La cárcel o purgatorio. Este sitio se localiza a unos 7 kilómetros del rancho de Tomates, a la vez que dista unos 4 kilómetros de la comunidad de Cimientos, al lado de Nayarit. El lugar se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de piedras grandes, circulares, ovaladas y cónicas, todas de color oscuro. Este sorprendente acomodo embellece el paisaje, dando la impresión de haber sido creado intencionalmente. Los indígenas dicen que es una cárcel, porque las piedras representan a los muertos que aún no se liberan, quienes permanecen allí purificando su alma durante el tiempo que los guardianes le asignaron. De acuerdo con el mito tepehuano, este es el último punto sagrado en que los difuntos reciben castigos. Por ejemplo, los tepehuanes mencionan que si un hombre no fue encarcelado 5 veces en vida, se queda prisionero ahí por 5 años. De la misma manera sucede si no cumplió con las 5 mujeres o se excedió en la cantidad permitida de aquellas con las que podía tener relaciones sexuales. También se cree que cuando el difunto ya cumplió, al llegar a este lugar se peina y se viste con ropa elegante, porque los muertos que ya se adelantaron lo recibirán con una fiesta en el chamel. El relato también indica que una vez que los muertos han sido liberados de la cárcel, al momento de salir de la piedra de los muertos, puede distinguirse muy bien con suficiente claridad la región de la luz y la región de la oscuridad. Se dice que al llegar a ese punto,
El tramo del camino que ya recorrió está totalmente oscuro y no puede ver nada de lo que ya quedó atrás. Al salir de la Piedra de los Muertos, el camino hacia el Chamet se ve todo iluminado. 10ª estación, las campanas de los muertos. Las campanas de los muertos, aquí finalmente todos aquellos que logran liberarse de culpas y castigos continúan el viaje ya con el cuerpo liviano y limpio. Las campanas de los muertos se ubican a unos 30 kilómetros de distancia de la cárcel, de acuerdo a la geografía nayarita, y a unos 15 kilómetros del pueblo de Guajicori, en Nayarit. Cuando los finados están próximos a llegar a este sitio, un campanero las repica presurosamente para avisar a los ansiosos que esperan en el Chamet que determinado difunto se dirige hacia ellos. Al escuchar el repique de las campanas, comienzan a exclamar: hoy, allá viene mi hermano, allá viene mi compadre, allá viene mi tío, allá viene mi papá, allá viene mi mamá, según de quien se trate, haciéndole un gran recibimiento con un banquete, baile y borrachera. Décima estación, el Chamet. En el informe que el padre Arias de Saavedra escribió en 1673, rescatado por Santoscoy, se menciona que para los coras Chametla quiere decir la casa del mezcal. Otros le llaman Ixamictla, que quiere decir casa del infierno, y en su idioma natural cauyán, que se entiende como fuego o purgatorio. Al respecto, Alvarado indica que definiciones semejantes a las del padre Antonio Arias sobre el Chamet fueron localizadas en el texto de Mota Padilla y también en Calvo, en los que se le refieren como el lugar del purgatorio o del infierno. Sería una corrupción del náhuatl Chamictlán, que quiere decir casa de los muertos. El lugar exacto en que se ubica la morada de los muertos resulta controvertido. Algunos dicen que está en la sindicatura de Chametla, Rosario, Sinaloa, donde se aprecia el cerro El Yauco o Cabeza de Caballo. Otros cerca de Acaponeta, en el Cerro del Muerto, ubicado frente a la sindicatura de Palmillas, municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa. El lugar, la cuarta parte, el lugar de los muertos para los grupos indígenas de la región del Gran Nayar. Hasta este momento ya hemos podido describir lo que viene siendo la ruta que siguen los muertos en la geografía que corre de Sierra a Costa, de Durango, Nayarit a Sinaloa. El Chamet tepehuano. El lugar de la morada de los muertos es el cerro del Muerto, el cual se encuentra frente a las Palmillas, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, cerca de la ciudad de Acaponeta, Nayarit. También en esta región sagrada hay un cerro que le dicen el Cerro Yauco o Cabeza de Caballo, ubicado frente a la ciudad del Rosario, Sinaloa. Los dos puntos de referencia se sitúan en la costa del sur de Sinaloa. A esta zona suelen llamar Chamet, Chameta o Chametla, aludiendo a la provincia de Chametla, localizada por Nuño de Guzmán en el siglo XVI y en donde se encontraba el señorío de los Totorames. Allí se ubicaban las salinas, la producción de sal más importante del noroeste de la Nueva España. Neirata o región de los muertos de los huicholes. Silvia Leal menciona que los huicholes en nuestra época denominan Neirata a la región sagrada de la oscuridad y que dicho término se deriva de la raíz ney bailar. Se asocia con el corral donde se castiga a los muertos, obligándolos a que bailen y canten en torno a las hogueras, lo que en vida omitieron hacer en las fiestas religiosas. Se dice que se localizan al oriente de Acaponeta. Chametla.
región de los muertos de los mexicaneros. Para los mexicaneros, de acuerdo con Alvarado, el lugar de los muertos de los indígenas de San Pedro de Jícora, Durango, es Chametla. En el caso de los de San Buenaventura, algunos lo ubican en un cerro al oeste de la comunidad y otros lo relacionan también con la población de Chametla, Sinaloa, en la costa al oeste. Comenta Alvarado que en la mitología mexicanera se habla del castigo que reciben los difuntos después de gozar el baile, del aguardiente y del sexo. Ichamet o Cerro Cabeza de Caballo, región de los muertos entre los coras. Magriñá, basándose en Arias de Saavedra, afirma que en la mitología cora, cada una de las deidades escogió como su lugar de asiento algunos puntos específicos del cosmorama. Uno de ellos, Narama, tomó su lugar de asiento un cerro que llaman Cabeza de Caballo, y por otro un nombre, Ichamet, que quiere decir la casa del maguey y mezcal, juego o purgatorio. Mientras que Jáuregui, por su lado, indica que el cerro Cabeza de Caballo y el Ichamet se puede relacionar con un cerro que está en Sinaloa y marca el extremo norte del territorio para los coras. En conclusión, así, el Chamet no parece ser un sitio específico, sino más bien los dos sitios aludidos, todos los sitios aludidos, que conforman una región sagrada en donde los ejes limítrofes son la costa y el mar. Dos cerros que figuran una persona acostada con la cabeza en dirección hacia el oriente y los pies perfilados hacia el poniente, donde se pierde el mar y se oculta el sol. Estos son el Cerro del Muerto, en Palmillas, municipio de Escuinapa, y el Cerro El Yauco, que se encuentra frente a la ciudad del Rosario, Sinaloa, como lo podemos apreciar en el mapa que se encuentra en la parte de arriba de la diapositiva. En la discusión presentada se considera relevante la asociación que hacen los tepehuanes y los demás grupos del Gran Nayar sobre la región de los muertos, pues la idea de la vida y de la muerte ubica el plano terrenal, el inframundo y el plano celestial, es decir, el arriba y el abajo, se entiende por niveles, infiernos, cielos, glorias, purgatorios. Si bien estas asociaciones tienen fuerte relación con las creencias católicas, es evidente que la topografía que tenían los antiguos mexicanos de la otra vida de los muertos, donde situaban otros mundos en el firmamento y en el inframundo, a los españoles les agradó y convino esta interpretación para resignificar y promover sus propias concepciones. Entonces, así pudieron reducir el Mictlán y todos los otros inframundos nativos a su noción de infierno, mientras que se valieron de los otros mundos del firmamento más altos como afines lingüísticos del cielo. De igual forma, asociaron los planos de penitencia o purificación de los muertos que se reflejaban en las cosmogonías con el purgatorio. En una descripción que realizó Benítez cuando presenció una ceremonia de corrida del alma entre los tepehuanes, de voz de un curandero se dio cuenta que el Cerro de los Muertos se hallan 5 purgatorios y 5 regiones subterráneas. El número de niveles en el plano celestial o en el plano del inframundo es evidente que puede variar entre los distintos grupos de México. Para unos pueden ser 7, 9, 5 u otros. En el caso de los indígenas de la región aludida, el número 5 parece ser una constante, pues se relaciona con el número regulador del tiempo y del espacio. En diversas prácticas de orden sagrado y cotidiano se ve reflejado, y se refiere a los 4 puntos cardinales y al centro. Acerca de estas coincidencias reflejadas en mitos y rituales, señala Jáuregui que se trata de una cosmovisión en buena medida compartida por los grupos indígenas de la región del Gran Nayar y hasta cierto punto por muchos grupos amerindios, si bien
En cada caso se presentan matices específicos que determinan la particularidad de cada etnia. Finalmente, la importancia de la región para los indígenas del Gran Nayar tiene que ver con el hecho de que dicho espacio, desde la época prehispánica, era la principal abastecedora de sal, productos marinos y productos del campo para consumo interno de los grupos. Inclusive se comercializaba con ellos. Esta zona, desde tiempos inmemoriales, tanto las planicies costeras de Nayarit como las de Sinaloa han sido lugares donde pueden conseguir diversos productos alimenticios a través del intercambio o venta. Lo mismo que utensilios indispensables en la vida cotidiana. También han podido emplearse, sobre todo desde el siglo XX hasta nuestros días, como jornaleros en los campos agrícolas. Entre otras situaciones, podemos darnos cuenta que de por lo menos de principios del siglo XX a la fecha, numerosas familias se han establecido en la zona costera tanto de Nayarit como de Sinaloa, en comunidades, ranchos, colonias, barrios, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿este hecho será una muestra de ocupación del territorio ancestral que les fue arrebatado durante la época colonial? Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias por su atención y paciencia. Realmente fue un honor poderles compartir un poquito de esta investigación. Genial, doctor. A mí me sale una pregunta al ver toda esta temática. Me imagino que también parte de su investigación nace a partir de su origen, ¿no? De la zona en la que usted se encontraba, pero además de eso, ¿qué es lo que usted ha encontrado desde su infancia y las charlas que tenía tal vez con su familia a partir de la concepción de estas costumbres? ¿Cómo es que ahora lo puede relacionar ya con una investigación formal? Y yo creo que también cómo esto lo ha impulsado también al estudio de esta temática. Ajá. Fíjate, es muy buena pregunta, Cristian. Tenemos aquí una situación muy interesante. La región o la zona en la cual se desarrolla, por un lado, la ruta del Camino de los Muertos, y sobre todo, en donde se ubica actualmente, en donde ubican actualmente el Chamet, llama la atención que esta región está habitada principalmente por mestizos. Ajá. Entonces, gran parte de esta concepción que tienen los tepehuanes, los mexicaneros, los coras o los huicholes, entre los mestizos no es algo compartido, porque ellos han perdido esa concepción. Cuando yo iba, por ejemplo, caminando por la sierra, porque nosotros, Guajicori, de donde soy originario, se ubica entre la sierra y la costa. Nosotros volteamos hacia la sierra y veíamos una serie de cerros, como por ejemplo al que los tepehuanes le llaman las campanas de los muertos. Para nosotros era el Cerro del Indio, que así lo conocían mis abuelos, así no lo compartieron, porque ya se habían mestizado, se habían aculturado. Pero conforme, cuando iba en compañía de alguien que nos iba apoyando para llegar precisamente a la zona tepehuana, nos fue mencionando como puntos de referencia esos lugares, que para mí era una cosa que me saqué un poquito así de onda, porque dije, este es un cerro que de acuerdo a la concepción que nos han dicho, pues se formó por cuestiones naturales, por lo que tú quieras. Pero para ellos es el cerro de las campanas de los muertos, ¿no? Y fuimos avanzando por la ruta. Tú les preguntas a muchas personas de ahí
y no tienen esa referencia, es decir, no la comparten con la que todavía ancestralmente, desde de tiempos inmemoriales, los indígenas la siguen reproduciendo. Entonces me fui encontrando con ese tipo de impresiones que íbamos caminando y todo tenía una lectura. Cada cosa que había en el paisaje, en el espacio, los tepehuanes lo tienen plenamente identificado. Yeah. Por eso es a lo que yo le llamo la ruta cosmogónica, porque es una forma distinta de resignificar el espacio, de apropiárselo, porque ellos lo caminan de manera común todos los años. Ahí en la intervención decía que porque en la parte de abajo, de la parte costera, en la planicie, ellos se abastecen de una serie de alimentos, hacen intercambios comerciales, etcétera, y lo han hecho por mucho tiempo, e inclusive era parte de la zona que ellos habitaban a la llegada de los españoles. Yeah. Entonces, por ejemplo, el chamet, que es precisamente como, podríamos decir que es una teoría, a raíz de todas estas discusiones que se hacen por los autores, los recorridos etnográficos que he hecho también y que han hecho otros autores, otros investigadores. Esos dos cerros que tienen en forma de muerto, pues precisamente son los puntos de referencia que permiten delimitar, según la concepción de los indígenas, la zona geográfica en donde se dice y en donde creen ellos que es el Chamet, el lugar de los muertos. Sí, pues es que es algo parecido como con la cuestión de cuando van pasando las generaciones, ¿no? Y se va perdiendo un poquito también la conexión y la concepción de los espacios, o pues cuando son historias que pasan de boca en boca, que va modificándose un poco también la idea, ¿no? Y la representación o la interpretación de estas historias. Muy interesante también estudiar esto y verlo, y más que nada que nos abra un poquito el camino para ver sus estudios, lo que ha estado haciendo últimamente, doctor. Estaba checando si tenemos alguna pregunta en el público, no veo muchos comentarios, nomás le comentan ahí, andan saludos, Carlos Zazueta. Al principio creo que tuvimos un problemita con la conexión y pues por el momento no hay muchos comentarios, doctor. Yo creo que también la fecha es un poco complicada, pero bueno. Entonces, pues esperamos ahí si hay alguna pregunta del público, el doctor va a estar al tanto de la publicación y caso dado de que haya ahí un comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta, yo creo que podrán hacérsela llegar al doctor directamente por medio del Facebook. No sé si quiera agregar algo más, doctor. Pues realmente les agradezco, Cristian, este enlace que hubo aparte del Museo de Arte de Ciudad Juárez y luego con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la invitación. Para mí realmente fue un gran placer poder explicar un poco de mis estudios que he realizado en esta zona. Y sobre todo ahora que es como muy ad hoc a lo que es el Día de los Muertos, ¿no? La fecha con la cual, como digo ahí en la introducción, revitalizamos cada año nuestra identidad, ¿no? Y realmente es algo con lo que más nos identifican y nos identificamos nosotros mismos a nivel nacional, ¿no? ¿Los coloquios que maneja la universidad, doctor, desde hace cuánto los está llevando a cabo? Fíjate que este estudio, pues ya tengo aproximadamente como unos 15 años que he estado explorando precisamente la zona, parte precisamente con la investigación que realizo en su momento sobre que tenía que ver con la tesis de doctorado. Y de ahí se desprenden varias investigaciones sobre la misma zona, Nayarit, norte de Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango. Y dentro de esto, pues sale este tema tan rico
que me ha dado pues muchas satisfacciones, me ha permitido reflexionar cada vez más la geografía y sobre todo la forma en cómo cada aspecto, cada elemento de la geografía te dice algo, ¿no? Lo puedes leer como que si fuera un texto, porque sobre todo las representaciones simbólicas que le asignan las personas, ¿no? Exacto. No, pues muy interesante. Tenemos una pregunta, comentario de Minerva Rodríguez Verdín. Nos dice, felicitaciones al doctor Efraín. Es un tema muy interesante y muy extenso. ¿Tiene alguna asociación la Ruta de los Muertos con los rituales de tipo mitote que realizan los tepehuanes en Nayarit? Sí, realmente, como decía ahí, muchas gracias, compañera. Realmente, como decía ahí, es una serie como de intercambios que se dan entre los 4 grupos. Los 4 grupos, Coral, Huicholes, Mexicaneros y Tepehuanes, tienen fiestas o ceremonias muy parecidas en lo que viene siendo los mitotes, ¿no? Ahora, últimamente, de manera, por el área de la arqueología, se han podido constatar que en la zona precisamente donde está el Cerro del Muerto, se han encontrado algunos vestigios que tienen que ver precisamente con patios de mitote. Esto gracias a las investigaciones de Alfonso Grave, un arqueólogo precisamente de la zona del sur de Durango, de Sinaloa, de Escuinapa, precisamente originario de ahí, ha hecho estas investigaciones, lo cual se establece que esta ruta y sobre todo la asociación que hacen, pues tiene mucho que ver con la ocupación del territorio y sobre todo que esa parte pues la habitaron en su momento o que era una parte, realmente tenía un grado sagrado más significativo, no como ahorita que lo mencionan, pero realmente no hemos encontrado un lugar en donde realicen algún tipo de ceremonia, sobre todo en la parte del chamet. Queda como referencia nada más en sus mitos. ¿Por qué? Porque la ocupación de ahorita de la zona es sobre todo mestiza, ¿no? Pero sí tiene mucha relación, incluso Jauregui y Neurat y otros antropólogos, a estas coincidencias que hay tanto en la ruta de los muertos o en esta asociación con los muertos, los mitotes, hay incluso otra que pueden ser las danzas tradicionales, también que tienen una relación entre los 4 grupos. Doctor, me quedó nada más un último comentario o pregunta respecto a esta cosmogonía que existe en estos espacios. ¿Ha habido algunos registros fotográficos o algunas formas en las que tal vez podamos encontrar estas zonas, además de los montes que nos mostraba, acercamientos directamente a los posibles lugares en los que se describan estos pasajes? Sí, fíjate que, bueno, tipo como bibliografía, ¿te refieres, verdad? No, fotografías, o sea, imágenes de los espacios o donde la gente podría tal vez hacer una relación visual directamente con el espacio. Sí, incluso yo puedo compartirlo aquí contigo y tú me haces el favor de subirla. Tengo un registro fotográfico, precisamente lo que les compartí en esta ocasión fue una interpretación gráfica que muy amablemente me trabajó Alexandro Esparza, un estudiante de diseño de aquí a la universidad, y se las quise compartir. Pero sí tengo registros fotográficos en donde se visualizan tangiblemente cada uno de los lugares que se mencionan en el recorrido del mito del Camino de los Muertos. Perfecto. No, pues sí, si nos lo comparte, con gusto le damos también la entrada directamente ahí en los comentarios para que pueda ver el público también más o menos los espacios, igual por los pasajes que estuvo comentándonos en la charla.
también pudieran tener una representación visual directa Sí, yo te lo comparto, Cristian, te lo comparto incluso ahorita terminando la presentación y ya para que tú nos hagas el favor de colocarlo por ahí. Claro, pues bueno, no me queda nada más que agradecerle al doctor por haber aportado esta noche en el 2 de este día tan emblemático, 2 de noviembre, aquí en Ciudad Juárez, para festejar y cerrar las celebraciones del Día de Muertos del 2020. Pues les envío un saludo. Doctor, ¿gusta cerrar con algo? Pues nuevamente agradecerte y pues realmente pues me gustó mucho que me hubieran invitado, pues de repente necesita, o sea, como que sobre todo de acá de la frontera se piensa que no estamos haciendo cosas del sur, pero pues muchas somos migrantes también acá Claro. y pues también aludimos a nuestro terruño, ¿no? Y pues realmente Claro. me siento muy satisfecho de poder haberles compartido esto. No, gracias. Igual y eso abre la puerta como para empezar a hacer una relación entre las costumbres o las tradiciones acá en el norte y verlas contempladas o tal vez reflejadas dentro de estos proyectos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Y pues les envío un abrazo y un saludo a todos. Espero que próximamente podamos ya bajar un poquito el nivel de contagios que está sufriendo el Estado en estos momentos y pues esperemos regresar a naranja próximamente. Hay que mantenernos en casa, cuidarnos y pues proteger a los nuestros y a todos. Entonces les mando un abrazo a todos, feliz Día de los Muertos y pues una oración para todas las personas que se han ido en estos últimos días y pues a todas las personas que pertenecen a nuestras familias, ¿no? Los seres queridos cercanos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Cristian. Que estés bien. Gracias, un doctor. Saludo. Hasta luego. Gobierno de México.